Este estudio va a ser del personaje en la Biblia que se llama Melquisedec. Es un personaje que a través de mi tiempo estudiando yo siempre me preguntaba quién de verdad era este personaje. Uno de los problemas que muchas personas ah, se encuentran al estudiar este personaje es que ellos se creen que el nombre Melquisedec era una persona y el nombre Melquisedec era un título. Yo he mirado, claro, lo que mucha gente hace cuando no entienden o no pueden llegar a una conclusión completa, muchos comentarios de escolares bíblicos, de personas que se han dedicado a estudiar la Biblia. He visto muchos videos. Las conclusiones de muchas personas de este personaje es que unos creen que era Cristo, otros creen que fue el arcángel Miguel, otros creen que fue el arcángel Gabriel. Oí uno decir que fue uno de los 24 ancianos que estaban sentados en el trono que bajó, y ese era uno de esos ancianos era Melquisedec. La razón que ellos los comparan con estas personas es porque vamos a ver que las escrituras dice que este personaje era sacerdote para siempre. Entonces ellos cualifican este personaje como una persona que a lo mejor no es humana, que es eterna. Pero eso no fue lo que yo encontré en la Biblia. En la Biblia yo encontré que a través de este estudio vamos a comprender que este título se le dio a una persona que era humana, y que ese título de sacerdote era una línea de sacerdotes que no tenía que ver nada con el pueblo judío, que no tenía que ver nada con el sacerdocio del tiempo cuando Moisés lo estableció con Aarón y todo eso. No tenía que ver nada con esos sacerdotes. Era una línea de sacerdocio especial que Dios estableció con un propósito. Entonces aquí vamos a ver que al no comprender muchas personas quién es esta persona, quién fue Melquisedec, o la línea de este sacerdocio, usan también este personaje para aplicar la ley del diezmo. Cuando el diezmo ya se abolió, el diezmo no era para la iglesia, el diezmo era para la nación de Israel, era para un sacerdocio humano, era para mantener el templo y el sacerdocio y los rituales del templo. Cuando te lee la Biblia y estudia el diezmo, eso es simple, eso está en la Biblia. Para eso era el diezmo. A través de ese sacerdocio se alimentaban las personas que no tenían para comer, se alimentaban los levitas, se ayudaban a los pobres y muchas otras cosas. Pero cuando digo que el diezmo era para el sacerdocio, era porque ellos se preocupaban en repartir esa alimentación a las personas necesitadas y a los sacerdotes y a los levitas. Todo era cuestión de alimentación, y también de eso se cogía para los ritos del templo. Ahora, ya una vez no hay sacerdocio establecido en la nación de Israel, porque tampoco hay templo, el templo fue destruido, ahí se terminó el diezmo. Ese diezmo que Dios estableció se terminó. Ahora, ¿por qué antes de la nación de Israel se hablaba del diezmo? Cuando Abraham le dio el diezmo a Melquisedec. Bueno, primero que nada vamos a ver en este estudio que el diezmo que Dios exigió era un diezmo sagrado, venía de la tierra de Israel, era de los animales más perfectos, todo tenía que ser consagrado a Dios y tenía que salir de la tierra de Israel. ¿Okay? Vamos a ver por qué las personas dicen que pero Abraham le diezmó a Melquisedec. Eso quiere decir que el diezmo era antes de la ley, pero el diezmo que Melquisedec recibió
no tenía que ver nada con el diezmo que Dios exigía de la nación de Israel. Primero que nada, Abraham peleó con un pueblo idólatra, eran paganos. Le dio del botín que él ganó de esa guerra. Todas las pertenencias que esas personas tenían eran paganas, eran cosas paganas. ¿Por qué Abraham cogió todas estas cosas si eran cosas paganas? Bueno, porque tenían valor de dinero. Para ese tiempo ya el dinero existía. Esas cosas él las cogía como botín porque las podía cambiar por cosas, por alimentos, por animales, porque eran cosas de valor. Ahora, ¿por qué se las dio a Melquisedec? Porque vamos a ver a través de este estudio que Melquisedec era un sacerdote y esos sacerdotes eran como un tipo de gobierno, porque no había reyes para ese tiempo. De las personas que servían a Dios no había reyes. El sacerdote era el mediador entre Dios y el hombre. Así de sencillo. Lo que Jesús terminó haciendo es lo que hacían esos sacerdotes. Eran un mediador entre el hombre y Dios. Eran las personas que acercaban al pueblo a Dios a través de los sacrificios y todo eso. Ahora, para establecer un tipo de gobierno, tiene que haber un tipo de tax, un tipo de dinero que entra para poder llevar a cabo ese tipo de gobierno como lo vemos ahora. Ahora al gobierno hay que pagarle tax. Ya eso se veía en los tiempos de la Biblia, en los tiempos de antes. Si una persona está trabajando como una persona que es líder de un pueblo o el líder de una nación, pues la nación tiene que cooperar para llevar a cabo muchas cosas. Tiene que dar cierto tipo de tax, cierto tipo de taxes. Por eso fue que cuando Abraham vino de la guerra, vamos a ver en este estudio que él ya sabía quién era, ya él conocía a Melquisedec, Melquisedec el título. Vamos a ver en este estudio quién era Melquisedec. Está en la Biblia. Y como él lo reconoció, que él era el que estaba a cargo, el que llevaba, era el mediador, y había que ayudarlo con donaciones, ya había una ley que establecía que ellos tenían que pagar cierto tipo de tax. Entonces, salía de la persona, pero si tú eras justo, tenías que darle lo que le tocaba a ese tipo de gobierno, que era el sacerdocio. Vamos a ver que Melquisedec era sacerdote antes de que Moisés haya establecido a través de la ley el sacerdocio. Y vamos a ver quién hizo a Melquisedec o a ese personaje sacerdote. Vamos a ver todo eso en este estudio. Ahora, Melquisedec, ¿era un nombre o un título? Melquisedec era un título. Melquisedec quiere decir rey justo. Eso es lo que quiere decir. Son dos palabras, quiere decir rey justo. Y si usted lo busca en un diccionario o la concordancia, le va a decir que era un rey a principios de Palestina. En otras palabras, era un rey justo, pero era sacerdote. Eso quiere decir que al él ser sacerdote para ese tiempo, era el que era considerado rey, porque era el líder principal. Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca de Melquisedec? Vamos a ver. En Génesis 14 del 18 al 20 dice que era rey de Salem. Rey de Salem, la palabra Salem es paz. Y para ese tiempo, donde estaba Jerusalén, esa área se le llamaba Salem. Eso usted lo busca en el libro de la historia del pueblo judío. Melquisedec sacó pan y vino para recibir a Abraham. Eso quiere decir que él ya conocía a Abraham. El pan y vino también representa lo que los sacerdotes usaban para hacer sus ritos sacerdotales. ¿Ok? Sacerdote del Dios Altísimo. La Biblia bien clara reconoce a Melquisedec como un sacerdote de Dios. Bendijo a Abraham.
Abraham lo reconoció como el sacerdote principal en esa tierra. Y si Abraham dejó que este sacerdote lo bendiciera, es porque ya Abraham sabía quién él era. Y al él saber quién era Melquisedec, eso quiere decir que la Biblia nos tiene que ayudar a identificar quién era este sacerdote. Y también, no solo eso, también Abraham, como Abraham servía a Dios, a Jehová, él también reconocía que este sacerdote era un sacerdote de Dios. También dice la Biblia que Melquisedec adoraba al Dios Altísimo. Ya con eso podemos encontrar que había una relación entre Melquisedec y Abraham. Los dos adoraban el mismo Dios y estaban cerca uno del otro, en las tierras cercanas. Ahora, Abraham le dio el diezmo de todo el botín. Aquí hay un problema. El botín, como le expliqué antes, este botín venía de un pueblo pagano. Dios no acepta nada de nadie que sea dedicado al paganismo. Esto no es un diezmo judío como lo vemos cuando se implementaron los diezmos para el sacerdocio después de Moisés, y para el templo y para el tabernáculo. El tabernáculo representaba el templo antes de que se construyera. Ya vemos aquí que no tiene que ver nada con el diezmo que Dios estableció en la ley. ¿Okay? Pero los predicadores ahora dicen que porque el diezmo estaba antes de la ley, entonces hay que seguir dando el diezmo. ¿Okay? Pues ¿qué diezmo? El diezmo pagano. Porque este diezmo era un diezmo pagano. La razón que el sacerdote aquí lo aceptó es porque era un tipo de tax para establecer la economía de la nación y del pueblo de donde era ese sacerdote. Pero este botín de guerra no se usó para nada de sacrificios ni nada, porque no era un diezmo sagrado para Dios. Era todo porque tenía valor. Ahora, en Salmos 110, versículo 4, nos explica que Melquisedec era sacerdote para siempre. Ok. Aquí donde ellos traen la confusión, las personas que estudian y no han llegado a hacer un estudio completo, porque se dejan llevar rápido por los comentarios de otros o por los videos de otros, es que llegan a la conclusión de que si era un sacerdote para siempre, tenía que ser un ser espiritual y no podía ser un ser humano. Eso tiene lógica hasta cierto sentido, pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia nunca dice que él era un ser espiritual, que era un ser eterno. Nada de eso. La Biblia dice que Melquisedec era sacerdote para siempre. No está diciendo la persona que era Melquisedec. Está diciendo que el título de Melquisedec, esa línea de sacerdocio, iba a ser eterna. Eso es lo que tenemos que entender. Melquisedec no era una persona, era un título. Y el título que esa persona tenía en ese momento iba a existir por una eternidad. Eso es como yo decir que la ley existe para siempre, pero la ley es corrida por la policía. Bueno, si la policía en ese momento son humanos y mueren, no quiere decir que la ley murió. Quiere decir que el que representaba la ley murió, pero la ley sigue. Después de ese va a venir lo otro, y va a venir lo otro, y va a venir lo otro, y la ley es eterna. Eso es un ejemplo de cómo aquí el título en la línea de sacerdocio era eterna, de ese sacerdocio, no de lo otro que después vino después de Moisés, sino de ese. Ok, en Hebreo 5, del 6 al 10, aquí vamos a ver la conexión que hay entre Melquisedec
la línea de ese sacerdocio y Jesús. Dice que Jesús fue hecho sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Dice que Jesús fue llamado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Dice que el orden de Melquisedec no tenía padre, ni madre, ni genealogía, que ni tiene principios de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. En Hebreos 5 es que vemos todo esto, la relación que explicaba la línea del sacerdocio de Melquisedec. Ahora, aquí escribí, dice claramente que el orden de este sacerdocio es eterno. En ninguna parte dice que Melquisedec era eterno. El personaje, la persona humana que tenía ese título en ese momento no era eterna, sino el título es eterno. Ok, ahora vamos a desmantelar este asunto. Vamos a ir parte por parte a ver qué es lo que era un sacerdote, qué hacía, quién era este personaje que intriga a muchas personas. A mí me intrigaba por muchos años hasta que llegué a la conclusión, pasado a la Biblia, pude llegar a la conclusión de quién él era. No te lo puedo probar 100% porque nadie te puede probar nada 100%. Nadie puede hacerlo. Lo que podemos probar es basado a la evidencia que tenemos a través de las Escrituras, a través de la Biblia. Desgraciadamente no tenemos todos los escritos originales, pero la Biblia tiene su mensaje. Y aunque yo he encontrado errores, pero la misma Biblia te ayuda a señalarlos y a corregirlos. Porque han sido errores de traducciones y errores de personas que han escrito y han traducido y han dañado el mensaje. Pero el mensaje está ahí todavía. ¿Qué es un sacerdote humano y sus funciones? Voy a tratar de ser breve. Eso lo encontramos en Números 18, el capítulo 18. Para ser breve, un sacerdote es un hombre escogido por Dios. Primero que nada, Dios lo tiene que escoger. Él escucharía la voz de Dios para comunicar mensajes al pueblo. Él ofrecería sacrificios por sus pecados. Mire esto. Primero, el sacerdote tenía que presentar un sacrificio por sus pecados y luego ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo. Eso mismo hizo Jesús después. Jesús presentó un sacrificio que fue su muerte. Su muerte fue contada como un sacrificio para él llegar a ser el sumo sacerdote. Pero si eran humanos, no eran perfectos, no eran santos. Tenían que hacer un sacrificio por sus pecados primero, para el perdón de los pecados en ese tiempo, que era a través de los sacrificios. No era un perdón absoluto, sino una sombra de lo que iba a venir. Y después ellos podían presentar sacrificios por el pueblo. En otras palabras, él era una sombra de un sistema de mediador entre Dios y el hombre. Es por eso que Dios estableció un sacerdocio y no un reino humano. El primer rey fue dado a la gente porque no querían seguir el orden sacerdotal. Si Dios estableció un sacerdocio, las personas se cansaron de estos ritos y de todas estas cosas y empezaron a pedir un rey. ¿Okay? Eso fue lo que pasó cuando pidieron a Saúl. Después Saúl terminó siendo un rey malo. Pero esa consecuencia vino porque no querían seguir un sacerdocio y pidieron un rey. Ahora, de aquí para adelante es que se empieza a poner bueno esto. ¿Quién fue el primer sacerdote? Bueno, la Biblia reconoce el primer sacerdote como que fue, dice la Biblia, que fue Melquisedec. Te busca la palabra sacerdote en la Biblia, la primera que le va a aparecer es la historia de Melquisedec. Ahora, ¿es eso verdad? Bueno, basado en la Biblia,
Y si usted busca la palabra, sí. Pero, ¿de dónde él obtuvo esa línea de sacerdocio? Melquisedec era un humano y lo vamos a ver ya mismo. ¿Quién lo hizo a él sacerdote y cuándo empezó ese sacerdocio? Ahora, en la Biblia hay unos puntos que si queremos reconocer de dónde vino ese sacerdocio, tenemos que dejarnos llevar por esos puntos. Por ejemplo, dice que no tenía padre, que no tenía madre, que no tenía genealogía, que su sacerdocio no tenía fin de días. No podemos llegar a la conclusión que Melquisedec fue el primer sacerdote. Y vamos a verlo ya mismo. Cuando nos ponemos a pensar y decimos, ok, lo que hacía un sacerdote era un tipo de mediador entre Dios y el hombre. Okay, hacían sacrificios. A través de esos sacrificios y de la enseñanza de ellos, el punto principal aquí era que el sacerdote acercaba al pueblo a Dios, los mantenía cerca de Dios. Eso era lo que el sacerdote hacía, mantenía al pueblo cerca de Dios. Era su trabajo llevar el mensaje que si alguien se salía de la línea, el sacerdote tenía la palabra de cómo ellos iban a bregar con esa situación. ¿Por qué? Porque era el mediador entre el hombre y Dios. Ahora, si nos podemos estudiar la Biblia desde el Génesis, en el Génesis, desde el principio, Dios estableció un sacerdocio. Y empezó con Adán, el primer hombre. El primer hombre pecó. Y cuando usted estudia la Biblia, el primer sacrificio fue cuando Dios vistió a Adán con vestimenta de animal, después que él pecó. Ahora, ahí es que entendemos que no tenía descendencia, no tenía padre ni madre, no tenía fin de días, porque ese sacerdocio que él estableció fue con el primer hombre creado. ¿Ve la conexión? No tenía padre ni madre. En sentido, no tenía padre ni madre humana o humanos. No tenía descendientes, porque fue el primer hombre creado. Con Adán, él empezó un sacerdocio. ¿Cómo podemos entender esto? Bueno, miren los hijos de Adán, Caín y Abel. En la historia de Génesis 4:3 y 4:4. Vamos a leerlo. Y aconteció en el transcurrir del tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Quién les enseñó a Caín y Abel a hacer sacrificio a Dios y a traer ofrenda? Adán. Adán le enseñó a su generación cómo servir a Dios. Adán fue el primer sacerdote. Esa línea de Melquisedec empezó con Adán. Adán fue Melquisedec. Ahora, después de Adán, hubieron otros hombres que ayudaron a acercar a las personas a Dios. Cuando muere Adán, y esta es mi opinión, porque basado en la Biblia, cuando vemos quienes siguieron el ejemplo de Adán como sacerdotes, podemos ver que uno de ellos fue Enoc, otro fue Matusalén, otro fue Noé. Y ahí voy a parar, porque después de Noé pasa algo. Ya vemos que desde Adán empezó a enseñar a su generación la línea de sacerdocio. El sacerdote era Adán. Ahora, en Hebreos 7:3 es donde dice que la línea de Melquisedec no tenía, era sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días,
ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Ahora, ¿qué pasó aquí? Esta línea de sacerdocio fue creada a través de Adán. Lo que tenemos que preguntarnos ahora es, cuando Abraham vino y encontró al tal Melquisedec, tenemos que encontrar quién era Melquisedec, quién era ese personaje. Había un hombre que había heredado esa línea de sacerdocio, y eso es lo que tenemos que encontrar. Lo más seguro después de Adán, como mencioné, fue Enoch, después Matusalén, después Noé. Ahora vámonos a la historia de Noé, porque después de la inundación, después del diluvio, ya nos podemos olvidar de todo el mundo atrás, porque Noé fue el que fue encontrado perfecto o justo. Si este sacerdocio venía por la línea desde Adán, entonces Noé fue el último que lo tuvo. Ahora tenemos que buscar a través de Noé cuáles de los hijos de Noé heredó ese título. Ok, vámonos a Génesis 9 del 24 al 29. Y despertó Noé de su vino y supo lo que había hecho con él su hijo el más joven. Y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más: bendito sea Jehová, el Dios de Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca a Dios a Jafet, y habita en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Porque aquí habían tres hijos. Estaba Can, estaba Jafet y estaba Sem. Y él maldijo a Canaán. Parece que Canaán era el hijo de Can. Entonces él lo maldijo. Eso es un misterio lo que pasó ahí. Yo tengo mi opinión personal, pero no la voy a discutir porque la Biblia no habla de eso. Pero él maldijo a Canaán, al hijo de Can. Maldijo a esa descendencia. Bendijo sobre todo sus hijos, bendijo a Sem. ¿Okay? Dijo que Sem iba a tomar el dominio sobre la tierra de Canaán. Dijo que Jafet iba a estar bajo el mando de Sem, bendecido también, pero que Canaán iba a ser el siervo de los dos, de Jafet y de Sem. Ok. Si Sem fue el que tomó el dominio de la tierra de Canaán, que era la tierra prometida, que era Salem, que decía que Melquisedec era rey de Salem, ¿okay? La tierra de Canaán era toda esa tierra, y el rey de Salem era el que estaba a cargo de toda esa tierra. Ahora lo que tenemos que probar es que si Sem estaba vivo en el tiempo de Abraham. ¿Okay? Vamos a ver, tenemos que ir a los años que vivió Sem, a ver si concuerda con cuando Abraham estaba vivo. ¿Quién habría sido el sacerdote en la época de Abraham y el rey de la tierra en Salem? Bueno, ya lo vimos, pasado a la bendición de Noé, fue Sem. Tenemos que encontrar ahora a ver si Sem estaba vivo. ¿Estaba Sem vivo en el tiempo de Abraham? Sí. La respuesta es sí. La generación de Sem la vemos en Génesis 11 del 10 al 32. Para resumirla, usted haga esto en su propio tiempo. Papel y lápiz y saque la cuenta de los años. Esta fue la conclusión que yo saqué. Sem vivió 600 años. Abraham estaba en la 9ª generación de Sem. Cuando usted saca las generaciones, más o menos, usted se da cuenta que casi siempre hay 4 generaciones, de 3 a 6 generaciones en cada 100 años. Esas son basadas a la genealogía. Cuando usted saca cuenta, a veces hay de 3 a 6 generaciones en cada 100 años o más.
Para no exagerar, yo puse de 3 a 4 generaciones, creo, cada 100 años. Él vivió 600 años. So, saque cuenta. Si si Abraham estaba en la 9ª generación, lo más seguro, para no exagerar, yo saqué cuenta que Sem tenía aproximadamente 390 años. Cuando nació Abraham, eso le resta 210 años de vida en la vida de Abraham. So, si Sem estaba vivo cuando después que Abraham nació, estuvo aproximadamente 200 años vivo después que Abraham nació. Esto me llega a la conclusión que si Sem era sacerdote en ese tiempo, Abraham se crió desde pequeño sabiendo quién era Melquisedec, quién era Sem. Por eso lo reconocía como sacerdote de Dios, porque él sabía desde pequeñito quién era el sacerdote en esa tierra. Ahora, ¿por qué Abraham le dio el diezmo de un botín pagano? Bueno, como expliqué antes, el sacerdote para ese tiempo recibía un tipo de tax. Él era como un tipo de rey. Decía que era el rey de Salem. Había que reconocerlo a través del respeto. Había que reconocerlo como rey, porque él era el líder que estaba a cargo de la nación o del pueblo, de la tierra, lo que sea. Era un tipo de tax. Ese diezmo, cuando usted busca la palabra diezmo, quiere decir 10%. No quiere decir 10% consagrado para Dios. No quiere decir... Eso fue después de la ley que se cambió todo eso. Pero para este tiempo se pagaba un tipo de tax. Y eso era lo que Abraham, a través de reconocer que Melquisedec, que Sem, era el sacerdote y era el rey, pues él le pagaba, porque venía de la guerra y pasaba por la tierra de él le pagaba un tipo de tax. Pero él ya sabía quién era Melquisedec, era Sem. Ahora, nuestra responsabilidad ahora es ayudar a los necesitados y predicar el Evangelio de Jesucristo. Y yo puse aquí, no dé más su dinero a todas estas megas iglesias. Encuentre a alguien que esté necesitado y ayúdelo. ¿Dónde encontramos eso en la Biblia? Primero que nada, el diezmo no se menciona en el Nuevo Testamento. Y las 2 veces que se menciona todavía había sacerdocio y había templo en Jerusalén. Después de ese templo y después de ese sacerdocio, es más, después de la muerte de Cristo, porque una vez Cristo murió, Dios no recibe más ningún otro sacrificio. No lo recibe. So, vamos a decir, después de la muerte de Cristo, usted no ve la mención del diezmo en ningún lado. En ningún lado lo ve. ¿Por qué? Si esto fuera un mandamiento de Dios, ¿usted no cree que los apóstoles lo hubieran predicado? ¿Usted no cree que Jesús lo hubiera predicado? No, él no lo predica. Él predicó el amor, el ser justo y ser misericordioso. En 2 Corintios 8, 12, 15 dice, porque si primero hay disposición, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Pero no digo esto para que haya abundancia para otros y para vosotros escasez, sino para que con igualdad, ahora en este tiempo, vuestra abundancia supla lo que a ellos falta, para que también la abundancia de ellos supla lo que a vosotros falta, de modo que haya, esta es la palabra principal, igualdad. Igualdad. Como esto está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir, desde el principio te está diciendo que tú tienes que dar con disposición de lo que tienes, no de lo que no tienes. ¿Qué quiere decir eso? Lo que están predicando ahora es que el 10% le pertenece a Dios.
Y si tú no lo das, cae maldición. Aunque vamos a decir que yo cobro $500 a la semana. El 10% de eso son 50. Vamos a decir que después que pagué todos los biles, me quedan 50. ¿Ok? Pero todavía no he comprado la comida que necesito para la familia. Si yo doy esos 50, los estoy dando de lo que no tengo. Porque todavía me falta comprar comida, a lo mejor poner gasolina en el carro, lo que sea. Ahí ya te está diciendo Pablo que si tú no tienes, no tienes que dar. Porque estos predicadores mentirosos están diciendo que el 10% le pertenece a Dios. ¿Por qué? Porque te voy a decir por qué. Porque la visión de ellos es tener una iglesia más grande y más grande y más grande, y tienen el mismo número de personas, pero se siguen metiendo en más deudas. ¿Ok? Entre más deudas tienen que pagar más biles, tienen que pagarle a más pastores, porque ahora no hay un pastor en una iglesia, hay como 30, dependiendo el número. Tienen que pagar los gastos de todo lo que está pasando ahí. Entonces, ¿qué pasa? Si ellos te dicen a ti que el diezmo ya se abolió, las personas no van a dar el 10% de su salario. Y eso los va a meter en tremendo problema. Ahora, ¿por qué Dios permite que supuestamente estas personas colecten el diezmo cuando no es bíblico? Bueno, porque le conviene a ellos. El diezmo que Dios estableció, el diezmo sagrado, era para la alimentación. Primero del sacerdocio, y los sacerdotes se encargaban de distribuir a las personas necesitadas. Eso fue lo único que Dios le prometió al sacerdocio. Vas a tener tierra, vas a vivir en la tierra de las otras tribus, te van a dar cierta porción, y el diezmo va a ser para ellos. La alimentación, tenían alimentación de gratis por su servicio, por el servicio que ellos hacían por el pueblo de ser sacerdotes. Ahora vamos a ver algo que pasó en la Biblia, que Jesús los corrigió por algo que estaban haciendo mal. Vamos a ver si tiene que ver algo con el diezmo o no. Mateo 15 del 3 al 8. Pero él respondió y les dijo: porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre. El que maldijere a su padre o a su madre muera de muerte. Pero vosotros decís: cualquiera que dijere a su padre o a su madre: es mi ofrenda todo aquello con que pudiera ayudarte, y no honra a su padre y a su madre, será libre. Así habéis invalido el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, mira lo que le dice: hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías diciendo: este pueblo se acerca a mí con su boca, y de labios me honra, pero su corazón lejos está de mí. Okay. Esta historia está diciendo que en la ley de Moisés estaba escrito que el que no honrara a su padre y a su madre tenía que morir. Entonces, él estaba hablando aquí al grupo de personas religiosas, Jesucristo en ese tiempo, y le dice: según sus tradiciones, ustedes ahora dicen que todo lo que ustedes traigan como ofrenda a Dios va a reemplazar lo que ustedes pudieron haber hecho por su padre y su madre. En otras palabras, si ellos dieron una ofrenda a Dios, y el padre y la madre de una de estas personas religiosas le dice: necesito tanto dinero, necesito comida, o necesito lo que sea, el religioso le iba a decir: no, es que ya yo le di a Dios, con eso basta, y no ayuda a la necesidad. Eso era lo mismo que deshonrar al padre y a la madre. Por eso Jesús le estaba diciendo: según sus tradiciones. ¿Qué quiere decir esto? Si Pablo anterior te estaba diciendo que tú dieras con disposición de lo que tenías, no de lo que no tenías, y yo tengo los $50 aquellos,
extra, que los tenía dispuestos para dárselos como diezmos a la iglesia, y yo veo que mi padre y mi madre están en una necesidad, ¿cuál de las dos voy a escoger? Dios puso su espíritu en ti para que tú pensaras tú mismo. ¿Qué es lo lógico? ¿Dárselo a una organización religiosa o ayudar a tu padre y a tu madre? Es lógico. Y esto es lo que Jesús estaba hablando aquí. Tú tienes que honrar a tu padre y a tu madre. Si tú ves esto es lo que yo voy a hacer. Después que yo descubrí que el diezmo ya estaba abolido, yo siempre de mi ingreso, yo siempre saco algo aparte. Yo no le llamo diezmo porque el diezmo ya no existe. Yo le llamo una donación. ¿Y qué yo hago con ese dinero? Empiezo con mi familia. Si yo encuentro que alguien en mi familia está necesitado, yo los ayudo. Después de eso, con mis amigos. Si yo veo que uno de mis amigos más cercanos está en necesidad, los ayudo. Y después de eso, cualquier otra persona que yo vea en necesidad, porque la necesidad Dios permite que tú la veas, porque Dios ahí mismito te está probando. Si tú tienes $50 y tú haces lo que hicieron estos fariseos aquí, dices, no, se los voy a dar a Dios, aunque yo sé que esta persona está en necesidad, pero se los voy a dar a Dios, porque esto le pertenece a Dios. Ahí pecaste. Jesús les dijo, hipócritas, porque vieron la necesidad de tu hermano, de tu prójimo, y se lo diste a un sistema religioso, cuando en verdad yo te llamé a amar a tu prójimo y no al sistema religioso. Ahora, conclusión. Hemos visto que, basado en la Biblia, lo más seguro Melquisedec fue Sem. Hemos visto que esa línea de sacerdocio empezó desde Adán. Al Jesucristo morir en la cruz del Calvario, Él no solamente era sacerdote en el cielo, ahora también le corresponde el sacerdocio terrenal que empezó desde Adán. Por eso dice en Hebreo que Melquisedec fue hecho como el Hijo de Dios, sacerdote como el Hijo de Dios. Pero el Hijo de Dios, Jesús, terminó recuperando ese sacerdocio. Para terminar lo que estábamos diciendo, ¿qué es lo correcto hacer cuando tú coges tu ingreso y después que pagas los biles te sobra algo que tú lo puedes poner al lado y no lo des como diezmo, porque el diezmo ya no existe, eso fue para el pueblo de Israel? Pero ¿qué tú debes hacer con ese dinero? Bueno, vamos a leer en Marcos 12 del 28 al 33. Y uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, vino y le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Estaba preguntando a Jesús. Y Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Mira lo que le dice. Ellos le hicieron una sola pregunta. ¿Okay? Y Jesús le añadió, después de esa pregunta, algo que a ellos no les iba a gustar. Y el segundo es semejante a este. Ellos no le preguntaron cuál fue el segundo mandamiento, le preguntaron cuál es el primer mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Él le está diciendo, usted está tratando de justificar ciertas cosas por el primer mandamiento, pero no hay un solo primer mandamiento que es más importante, sino hay dos. Entonces el escriba dijo, bien maestro, verdad has dicho, porque hay un Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo corazón y con todo el entendimiento y con toda el alma y todas las fuerzas,
Y amar al prójimo como a sí mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Que los holocaustos se hacían con el diezmo. Y los sacrificios eran diezmos. De ahí era que venían los holocaustos y los sacrificios. ¿Qué está diciendo Jesús? Jesús está diciendo que amar a tu prójimo, con tu dinero también, porque de eso es lo que están hablando. Esas cosas salían del diezmo. Amar a tu prójimo es más importante que el diezmo que ellos daban. Jesús está diciéndoles a ellos cómo tú puedes hacer ciertas cosas y ignorar las que de verdad te hacen una persona justa. Eso es lo que le estaba diciendo. Tú no puedes ver a una persona en necesidad y decirle, no, porque es que esto le toca a Dios. No, es que al tú ayudar a tu prójimo, tú estás amando a Dios. Tú le estás dando a Dios lo que a Dios le pertenece. ¿Ok? Espero que esto le haya ayudado y no se dejen coger de zánganos dando diezmo a todas estas negocios religiosos, porque eso es lo que son. Y usen sus mentes. Espero que hayan entendido quién era Melquisedec y cuál era el propósito de Melquisedec, y que no los engañen diciendo que el diezmo que Abraham le dio a Melquisedec era un diezmo para Dios, porque no lo era. Ese diezmo era un diezmo pagano que venía de un botín de un pueblo, una nación que era pagana. Ese diezmo no le tocó, nada de eso le tocó a Dios. Eso era un tipo de tax que él le pagó porque estaba pasando por la tierra. Y él conocía quién era el sacerdote y el rey en esa tierra. Él le dio de lo que él había recuperado del botín para esa tierra. Espero que les haya ayudado y sigan estudiando.